Buenos días. Hizo efecto ya el café, ¿no? Algunos en venas, sé que lo habéis tomado esta mañana porque hemos echado de menos nuestra cama, ¿verdad? Me traigo mi almohada siempre para poder descansar un poco mejor, pero echo de menos a mi almohada y a mi marido. ¿Qué le vamos a hacer? Esta noche lo dormiré todo junto, seguro, ¿eh? En la noche de hoy y la de mañana. Bueno, es un placer estar con vosotros en este día. Tenemos un recuerdo muy bonito de la iglesia de Jaén. Fuimos pastores 10 años en Granada y pues por la cercanía de iglesias nos encontramos en muchas reuniones del 1 de mayo y en conferencias y demás. Durante un tiempo especial de la iglesia también el Señor me permitió acompañaros en ese momento y ver ahora mismo este grupo. No podéis imaginar la alegría que me llevo hasta arriba. Ver un grupo tan saludable, un grupo tan alegre, ver los pastores cómo están interaccionando con vosotros. Orad por vuestros pastores, hermanos, sostenerles, que el Señor les dé sabiduría. Me voy con mucha alegría y también me voy con mucha gratitud al Señor por cómo estáis cuidando de Rebeca, cómo estáis cuidando de ella, cómo está formando parte de vosotros. Así que como iglesias nos hermanamos en Rebeca, ¿vale? Nos hermanamos con ella en este tiempo que el Señor le ha permitido estar aquí con vosotros y estamos más que agradecidos. Cuando el pastor Oscar me llamó y me planteó venir para compartir la palabra con vosotros, la respuesta fue inmediata: sí, quiero estar con la iglesia de Jaén. Y cuando me mandó el lema que vosotros teníais, bueno, he estado durante todo este tiempo meditando en ello, meditando en este versículo tan precioso de Filipenses capítulo 1 y versículo 6. ¿Qué versículo más precioso para memorizar? Soy una defensora de la memorización de la Escritura. De pequeña, en la iglesia donde nací en el Señor, me obligaban a memorizar. Y yo decía, vaya petardeo. Y había concursos de memorización y madre mía, o sea, me parecía un petardeo, de verdad. Pero no podéis imaginar a lo largo de mi vida lo que ha significado todos esos textos en mi disco duro. En momentos específicos el Señor ha traído esa palabra para aplicarla en mi vida, en el día a día. Así que os animo a memorizar la Escritura. Hace poco memoricé el libro de Filipenses, el libro entero, pues el Señor está trayendo una y otra vez esos textos a mi mente. Así que cuando Él me dijo Filipenses 1:6, dije, sí, fantástico, me encanta este texto. Derribando, construyendo, manteniendo. Vamos a leer este texto. Comenzamos con la proyección. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. En algunas otras versiones que seguro que vosotros tenéis, en lugar de decir estoy persuadido, está traduciéndoos como estoy convencido de esto. O sea, no hay lugar a dudas, no hay nada que pueda venir a estorbar o a oscurecer esto que os voy a decir. ¿El qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando vemos cómo la iglesia de Filipos comenzó, lo tenéis en el libro de Hechos, en el capítulo 16, como Pablo llega a esta ciudad, y es una ciudad pues gentil, es una ciudad que no está dominada por el judaísmo ni nada por el estilo, y conoce a una mujer, a Lidia, una mujer que es la primera europea que se convierte al Evangelio. Lidia se convierte, después aparece en escena una joven endemoniada, recordáis el caso, Pablo
pues expulsa el demonio de esta joven. A causa de esto se organiza un revuelo en la ciudad, es encarcelado y el Señor obra un milagro tremendo y el carcelero, que era el carcelero jefe de Filipos, se convierte también con toda su familia. Y ahí comienza la iglesia de Filipenses. Y Pablo, cuando escribe esta iglesia, está pensando en estos orígenes. No estuvo mucho tiempo allí, porque tuvo que salir huyendo por causa de la persecución. Pero Pablo está pensando, el que ha comenzado esa obra allí en Filipos, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pablo se fue, pero Dios no se fue de la ciudad. Y la obra continuó. Así que sabía que su vida, Pablo, estaba cerca del final cuando escribe esta carta. Y quiere animar a los creyentes a perseverar, a seguir en el Evangelio. Sé que muchos de vosotros lleváis muchos años en el Evangelio, pero una y otra vez en la palabra de Dios, Dios nos anima a seguir adelante, a no tirar la toalla, a seguir perseverando en Él, sea cual sea la situación. Es verdad que si lees la epístola de Filipenses, te das cuenta de que, bueno, hay algunos problemas en esta iglesia, hay algunas disensiones en algunos hermanos, hay por ahí unas famosas dos hermanas que no aparecen en ningún otro lugar, solamente aquí, Evodia y Síntique, que están ahí peleadas y que están causando un poco de problema en la iglesia. Pero a pesar de todo eso, Pablo se regocija no en lo que está pasando en sí en la iglesia, sino en la obra que Dios está haciendo en la iglesia a través de Jesucristo. Mirad, la obra, cuando nosotros conocemos al Señor, comenzamos, a ver, dejadme que empiece aquí. Cuando nosotros comenzamos en el Evangelio, Dios nos salva. Y nos salva por completo. Somos salvos, dice, por gracia, por medio de la fe. Pero ahí también comienza nuestra andadura en el Evangelio. Y nuestra santificación, nuestro perfeccionamiento como creyentes ocurre a lo largo de toda una vida. O sea, no es que somos santos ya en el momento que creemos y somos perfectos, ya lo sabemos todo, no vamos a pecar nunca jamás, somos lo que no vamos, de lo mejor. Pues no, a lo largo de nuestra vida necesitamos seguir dependiendo del Señor, seguir confiando en el Señor, seguir pidiendo perdón al Señor por las veces que a veces caemos también en tentación. Porque es una progresión. Somos salvos por completo desde el principio, pero nuestra santificación es progresiva. Y eso le está diciendo el Señor. ¿Progresiva hasta cuándo? Pues hasta que seamos como Jesucristo. Nuestra medida de fe es la estatura de Cristo. Y algunos pensamos, madre mía, Pablo, se te ha ido un poco la olla. O sea, esto es imposible para nosotros. Pero es esa labor, es aprender todo lo que el Señor Jesús hacía, cómo se comportaba con la gente, cómo obraba, cómo amaba. Es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo y poniendo en práctica en nuestra vida para que esa sombra de la cruz también sea parte de nuestra propia sombra. Y es una obra que realiza obviamente el Espíritu Santo. Así que Pablo está muy, muy confiado en que esto es una realidad para ellos. Es verdad que la santidad a veces no es fácil, ¿verdad? A veces se nos hace pues difícil, cuando todos los demás están mirándote y están acusándote o riéndose de ti o señalándote porque no estás haciendo lo mismo que los demás hacen, pues a veces se nos hace un poco pesado.
pero tenemos que aprender a ser diferentes, a ser distintos, porque nosotros no somos como la gente de este mundo, nosotros somos seguidores de Jesús. Y eso implica una diferencia en nuestra ética, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. Entonces, no tomes la santificación como algo pesado, sino como un privilegio. Un privilegio. Parecernos a Jesús es un honor. Es un privilegio tremendo, tremendo. El trabajo que Dios estaba haciendo en sus vidas, pues implicaba, claro, que ellos tenían que dejar otras cosas. Y dejar nunca es fácil, ¿verdad? Dejar nunca es fácil. Cambiar nunca es fácil. Dice, hay un libro por ahí que me fascina. Aparece en la escena un bebé en pañales. Y el título es, solo a los bebés les gusta que les cambien. Nada más que a ellos. A los adultos no nos gustan los cambios. Nos cuestan los cambios. Pero Dios quiere hacer cambios en nuestra vida. Cambios que tienen que ver con una palabra muy importante de este texto, que es la palabra perfeccionar. Los cambios que Dios va a hacer tienen que ver con este verbo tan importante. Dios quiere perfeccionarnos, quiere hacernos más parecidos a Jesucristo. Así que por eso estaba contento el apóstol Pablo. Cuando recuerdas, hay muchas cosas que nosotros no entendemos de Dios. De hecho, cuando el profeta Isaías en el capítulo 55 estaba hablando con el Señor le dice, mira, hijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, como son más altos, pues así también son mis pensamientos. A veces no entendemos todas las cosas que Dios hace, pero la voluntad de Dios, dice la Escritura, que es agradable y perfecta. Perfecta. Por eso su voluntad nos perfecciona. Hace unos años, bueno, la semana que viene empiezo un curso de alfarería. Llevo años queriendo hacer esto. Coger el barro entre las manos, brincarte ahí con todo el agua y empezar a moldear. ¿Alguno de vosotros ha hecho algo de alfarería? ¿No? Es un poco guarro, hay que reconocerlo. Te tienes que poner una camisa que no vayas a usar en ningún otro lado, porque esa te aseguro que ni la lavadora lo quita. Pero el concepto de coger el barro, cuando un alfarero coge un barro, lo único que tienes ahí es un pedazo de barro que parece que no vale para nada, ¿verdad? Trozo de tierra mojada, pero conforme el alfarero empieza a moldear, empiezas a vislumbrar qué es lo que va a pasar, ¿verdad que sí? Y el Señor dice que poco a poco nuestras vidas son como esa vasija que Él va moldeando. Y por fin la perfecciona. Ay, me he ido atrás. Por fin la perfecciona y consigue algo que es agradable y perfecto. Hace unos años apareció un bloque de piedra. Ese bloque de piedra medía 5 metros. 5 metros. Y en el viaje de transporte a Italia, lo trajeron desde otro país, se rasgó y se rajó una parte. Algunos escultores fueron llamados para que usaran este trozo de piedra y que pudieran hacer alguna obra de arte, pero muchos de ellos vieron la piedra, vieron esa raja y dijeron, esta piedra no vale para nada. Así que la abandonaron ahí en las afueras de uno de los palacios y la hierba empezó a crecer alrededor hasta que alguien
le dijo a un joven, 28 años tenía entonces: Miguel Ángel, ¿por qué no miras esta piedra a ver qué puedes hacer? Sabéis de quién hablo, ¿verdad? Miguel Ángel llegó, miró la piedra y empezó a dar vueltas alrededor de la piedra. Cuando un escultor ve una piedra nada más. Cuando un artista ve una piedra, ve el arte que hay allí escondido. Miguel Ángel talló esa piedra. 5 metros tiene el David de Miguel Ángel. Una obra de arte admirada por todo el mundo. Mucha gente cuando nos mira ve una piedra con algunos defectos, rajada, con algunas zaras, pero cuando Dios te mira, ve una obra de arte. Ve una obra de arte. Y por eso Dios quiere perfeccionarte. Por eso el apóstol Pablo en la epístola de Filipenses decía que el Señor nos perfecciona a través de las circunstancias. Él mismo les decía: mirad, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. A través de las circunstancias Dios nos va moldeando y va sacando esa figura de arte que hay en nosotros. Claro, cuando tú lees este texto, pues hay una serie de preguntas, ¿no?, que pueden llegar a tu mente, una serie de preguntas. Bueno, ¿y quién realiza la obra? ¿Y dónde la realiza? ¿Y cómo la realiza? ¿Y cuál es el fin de esta obra? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué preguntas surgen en tu mente? Quizás lo primero que tenemos que responder es: ¿quién es el autor de la obra? ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es? No tengáis miedo. Es Dios. O sea, el autor de la obra no somos nosotros. El autor de la obra es Dios. Nosotros no nos salvamos por nosotros mismos. Nadie va a poder llegar al cielo y decir: a mí me dejas entrar porque yo me lo merezco. Porque mira todo lo que he hecho en mi vida. No, nadie. La obra es una obra de gracia. Es un regalo que Dios nos da. No somos nosotros. No era Pablo, no eran los hermanos de Filipos, que eran muy buenos, muy santos. No, no, no. La obra es una obra que Dios realiza en nosotros. Es una obra que no podemos suplantar, ni tan siquiera imitar. Es una obra que Dios realiza. Por eso el apóstol Pablo, cuando llega a Jerusalén y les da el informe de todo lo que Dios ha hecho, en el libro de Hechos capítulo 14 dice: habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta a la fe de los gentiles, a la fe allí en la iglesia de Filipos. Se da cuenta de que, y reconoce que quien ha hecho todas las cosas es Dios. Dios es el autor de la obra, y eso nos da seguridad, porque Él mismo garantiza el éxito de la misma. Si dependiera de nosotros, si dependiera de nuestras fuerzas, apañados estaríamos. Pero dependemos del Señor, del Todopoderoso, del Todopoderoso. Así que Él está convencido de que eso va a ocurrir. ¿Y cuál es el lugar de la obra? Dios es el autor. ¿Y dónde se realiza esa obra? En nosotros. No en una institución, no en una religión, sino en nosotros, en ti y en mí, porque la iglesia no es una institución, hermanos. La iglesia somos tú y yo. No hay un edificio que podamos decir: esto es la iglesia. No, no. La iglesia somos piedras vivas que son edificadas. Hay un texto que os recomiendo que memoricéis. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que en estos días vamos a estar hablando de obras, ¿verdad? Vamos a hablar de obras, estamos en construcción. Estamos en construcción con como muchas páginas web cuando vas a entrar y te ponen ese cartelito, en construcción. Y sabes que hay un equipo detrás que están trabajando para que eso sea una realidad. Pablo está afirmando que Dios está trabajando en nosotros, que su obra no ha terminado, que sigue y sigue en construcción. Ahora, esa obra, como hemos dicho, es progresiva, es progresiva. Ahora mismo nosotros estamos en este tiempo. ¿Y es progresiva hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ocurre nuestro perfeccionamiento? No me miréis que en la cara no lo tengo, está en el texto. En el texto, mirad el texto. ¿Hasta cuándo ocurre esa obra? Hasta la muerte no, el texto. Hasta el día de Jesucristo. Si nosotros tenemos la suerte de que el día de Jesucristo nos toque estando todavía aquí en la tierra, pues será hasta ese día. Si no, pues tendremos que pasar por el trance de la muerte para que ese perfeccionamiento llegue a su fin. El día de Jesucristo. ¿Sabes qué? Es interesante que el apóstol Pablo usa 3 veces ese término aquí en la epístola de Filipenses. Qué bonito, el día de Jesucristo, ese día en el futuro donde Jesucristo llegará, volverá por su iglesia y seremos llevados con él al cielo y él juzgará todas las cosas. Ese día donde todos reconocerán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese día donde los que han blasfemado y dicho tantas barbaridades del Señor y de Jesús tendrán que cerrar su boca y reconocer que Él es Dios. ¡Qué día! ¡Wow! ¡Qué día! Ese día, hermanos, yo qué sé, cómo brotará la alabanza cuando estemos delante del Señor. Esta mañana el equipo nos ha llevado al trono y hemos podido adorar al Señor. Pero imagina cuando veamos al Señor cara a cara al Señor. Dios mío de mi vida, ¿cómo será ese día? Habiendo sido perfeccionado. Digo, yo me voy a pasar la eternidad abrazando al Señor. Cada vez que lo vea, yo lo abrazo. No me pienso aguantar. No pienso aguantar. Lo voy a hacer sí o sí. El día de Jesucristo, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más pecado, donde seremos perfectos. ¿Qué futuro tenemos? ¿Qué futuro tenemos en un mundo sin futuro? ¿Qué futuro? Pablo está diciendo, en otras palabras, que lo que Dios ha empezado, lo va a acabar. Lo va a acabar. No lo va a dejar a medias. Lo va a acabar. Ahora, Dios quiere trabajar en nuestro carácter y en nuestro corazón. Y de eso vamos a estar hablando en estos días. Porque para empezar a construir, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar? Pues a derribar. ¿Vale? Para hacer una construcción, para hacer una reforma, me decía una hermana que estaba de reformas y que todo lo que significaba. La abuela de mi marido decía, cuando veías uno así andando por la calle cabizbajo, decía, ese está de reformas. Porque las reformas implican tirar paredes, ¿verdad? Tirar paredes, polvo, cosas por medio. Cuando la obra está acabada, dice, oh, pero el proceso de reforma y de edificación, vaya, tenemos que preparar nuestros corazones. ¿Qué cosas vamos a edificar? ¿Qué tenemos que reformar? Pues tendremos que aprender a hacer una casa nueva.
hasta que encontramos a Jesucristo, nosotros decidimos, nosotros mandamos, nosotros valoramos lo que queremos o no. Pero cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo, tenemos un arquitecto que decide qué muros se levantan, qué paredes hay que derribar, y tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. Así que para edificar hay que limpiar el terreno, hay que prepararlo para que de esa manera pueda empezar la edificación. Hay que alisarlo, ¿verdad? Para poder plantar los cimientos que van a sostener la casa que vamos a edificar. Y este proceso, pues en ocasiones, a veces, nos puede ocasionar un poco de desánimo. Nos puede traer un poco de problemas por todos los escombros que se realizan en un derribo. Esta mañana el hermano nos compartía acerca de Nehemías, ¿no? De cómo edificaban el muro de Jerusalén en todo ese contexto, cuando vuelven, habiendo sido deportados a Babilonia, y cómo vuelven y la ciudad está destrozada, el muro está derruido, están a merced de cualquier enemigo que pueda venir, y deciden empezar a levantar el muro. Y esta mañana nos leía los versículos. Ay, todos, sí, vamos a levantar el muro, sí, una paleta en una mano, la espada en el otro, venga, y ahí todos animados, construyendo y defendiendo la ciudad y el muro. Pero empieza a pasar una cosa. En medio de toda la edificación, los escombros empiezan a amontonarse por todos los lados, por toda la ciudad. Y dice Nehemías capítulo 4 y versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. No podemos. Llega el desánimo en mitad de la obra. Al principio, todo muy bien. Muchas personas comienzan con entusiasmo un proyecto, con mucho entusiasmo, pero a la mitad del proyecto se encuentra el pastor, la pastora y algún que otro diácono, porque mucha gente ha dejado el proyecto a la mitad. Hay un refrán en España que dice que hay mucha gente que tiene arrancada de caballo y frenada de burro. Arrancada de caballo y frenada de burro. Sí, yo, cuenta conmigo. 2 días. A los 2 días ya nos cansamos, el trabajo, hay mucho escombro, es que eso implica horario, que tengo que dejar otras cosas para poder ir, ensayar, trabajar, repartir. Es que salimos a evangelizar y me han mirado mal y muchas cosas. El escombro empieza a crecer a nuestro alrededor y dificulta porque los escombros pesan, estorban y nos cansan. En nuestra vida personal podemos considerar como escombros todas las cosas que nos impiden avanzar, crecer, edificar cosas buenas. Esos son los escombros que tenemos a nuestro alrededor. Algunos ejemplos de lo que son escombros vamos a ver en esta mañana. Hace unos años apareció un cartel, un anuncio en el periódico que decía: se dan muestras gratis del pegamento más poderoso que hay en el mundo. Y salió el anuncio publicado en varios periódicos. Alguien vio el anuncio y dijo: pues lo voy a pedir, es gratuito, lo voy a pedir a ver qué tal es esto. Y mandó el anuncio, mandó su dirección para recibir el pegamento más poderoso que hay en el mundo. Cuando llegó el pegamento, era un sobre, abrió el sobre y dentro había una palabra. El pegamento más poderoso que había en el mundo es el perdón. Ese es el pegamento más poderoso, hermanos. Es capaz de pegar familias desumidas. Es capaz de pegar
matrimonios rotos. Es capaz de hacer la paz en una iglesia. Es capaz de hacer la paz en una familia. El pegamento del perdón. La falta del perdón es una de las cosas que más escombros produce en nuestra vida. La falta de perdón. ¿Sabéis por qué el parabrisas es más grande que el retrovisor de un coche? ¿Cuántos de vosotros conducen? Bueno, y los que no, habéis venido en coche. ¿Por qué el parabrisas es más grande que el retrovisor? Ahí está. Una esta de chuches para externar. Lo que hay detrás ya pasado. Lo que tengo por delante es lo importante. Es lo importante. Y a veces vivimos muy aferrados en el pasado. Ah, es que me hicieron, es que tú no sabes lo que llegaron a hacer. Si tú supieras lo que yo he tenido que vivir, si tú supieras lo que han dicho de mí, las mentiras que han dicho de mí, si tú lo supieras, entenderías por qué tengo que guardar a veces ese rencor. Es posible que tengas razón, que todo lo que digas es verdad. No voy a entrar en discusión en esta mañana. Lo que sí te digo es que ese mirar atrás, ese rencor, lo único que está trayendo a tu vida es amargura y no libertad. Y te impide seguir adelante. La falta de perdón es una de las lacras que como creyentes llevamos colgadas a nuestras espaldas y más nos cuesta soltar. Pero el Señor ha venido a traernos libertad, de perdón, de poder perdonar. Y es verdad que esto es algo que solo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando el Señor les dijo a sus discípulos, amad a vuestros enemigos, ¿perdón? ¿Cómo que vamos a amar a nuestros enemigos? Yo no puedo. Yo no sé si tú eres tan buena persona que puedes, pero yo no puedo. Y si yo no tengo la ayuda del Espíritu Santo, mi naturaleza no puede, se rebela contra ello. Pero nosotros, en esa obra de perfeccionamiento, el Señor trabaja en nosotros, en ese esculpir, en ese edificar. El Señor nos permite esa libertad de poder perdonar. Y cuando perdonas, hay paz en tu vida, hay libertad en tu vida. Y aprendes a mirar a la otra persona como Cristo la ve. Así que, cuidado con ese escombro. Otro de los escombros que tenemos que aprender a quitar de nuestra vida es el orgullo. Principio de pecado fue el orgullo. ¿Recuerdas, Lucifer? Es que soy lo más. Un poquito menos que Dios, nada más. Pero soy guapísimo. Tengo un poder, mira, todos los que me siguen. Se creyó lo que no era. Se creyó lo que no era. Y muchas veces nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros del que nos corresponde. Por eso la Escritura y Pablo decían una y otra vez, cuidado, no tengas un concepto de ti más alto del que debes de tener, ¿eh? Del que debes de tener. Esos hermanos de, ay, yo no valgo para nada, yo no, ay, no, yo es que no, mira, no. Eso es una falsa humildad también, no. El concepto, si hay algo, si el Señor te da dones, la gloria es para el Señor, pero tú tienes que ejercitar los dones y no puedes dejar de usar los dones por una falsa humildad, ¿vale? No, pero el orgullo llega a nuestras vidas con muchísima facilidad. Y alguien predica, alguien canta, alguien está haciendo una labor y entonces vienen algunos hermanos con buena intención. Muchas gracias, hermanos,
por lo que has hecho, gracias por el mensaje, qué voz más maravillosa tienes, gracias por haber colocado también las sillas. Es que, qué bien va. Cuando hacemos las cosas bien, la Escritura dice que somos siervos inútiles. Mira, la Escritura, yo siempre decía, cuando era joven decía, a mí me gustaría tener un tipes bíblico. Algunos me gustaría tacharlos, porque te remueven por dentro, te remueven por dentro. Pero es parte del perfeccionamiento que Dios tiene que hacer en nuestra parte. El egoísmo, los deseos egoístas, el pensar, pues aquí, esto lo quiero para mí, todo esto para mí. Tengo 7 nietos, 5 niñas y 2 niños, y 5 de ellos menores de 2 años. Misericordia. Cuando se juntan todos juntos, hay una palabra que aparece una y otra vez: ¡es mío! Y ahí tienes al que ha cogido primero el juguete y a todos los demás rodeándole, intentando a ver cómo se lo van a quitar, y el otro defendiendo: esto es mío, hasta que sería, claro, es lógico, sería, ¿no? Pero ese concepto de esto es mío y no lo comparto con nadie, que ¿cuánto nos cuesta? Lo vemos en los niños, nos hace gracia y les enseñamos que hay que compartir. Pero ¿y qué pasa cuando somos adultos? ¿Cómo funciona esto cuando somos adultos? Queremos también las cosas para nosotros y no queremos compartir lo bueno que hay con los demás. ¿Cuántas veces has invitado a comer a otro hermano en este año? A tu casa. ¿Cuántas veces has invitado a alguien a comer? Mira, las casas de los pastores siempre están llenas. Eso parece un hotel, entran y salen, entran y salen. Pero, ¿y qué tal las otras casas vuestras? ¿Has invitado a alguien a comer? ¿Has compartido entre vosotros? Ya no hablo de las comidas de iglesia donde todos traemos comida. No estoy hablando de eso. Lo que tienes, ¿lo has compartido con generosidad con otro y has mostrado amor y has mostrado pues esa gracia que el Señor nos da de no solo lo físico, sino compartir tus experiencias, tu vida? Pues esa es una tarea para este año, fuera el concurso, ¿vale? Esto es, lo que tenemos es prestado, hermanos, es prestado. Aprendamos a usar todo lo que somos, todo lo que tenemos para el Señor. Todo lo que somos y tenemos para el Señor. En fin, hay muchos escombros. Hay muchos escombros en nuestra vida que nos pueden frenar, nos pueden retrasar y hacernos daño en nuestra vida como creyente. Y si no retiramos esos escombros, lo que va a pasar es que nuestro corazón se va a ver afectado y nuestra vida personal va a ser afectada también en nuestro crecimiento, porque todos esos escombros generan grietas en nuestro corazón, generan grietas. Mirad, por ejemplo, la falta de perdón genera en nuestro corazón... ¡Ay, me he ido uno! Esperad. La falta de perdón en nuestra vida genera resentimiento. Un resentimiento hacia la otra persona. Esta te la guardo. Y en cuanto puedes aprovechar una situación o un momento, zasca, sueltas lo que sabes que a la otra persona le va a molestar, porque estás ahí guardando, esperando el momento, porque hay mucho resentimiento en tu corazón. Y como te he dicho antes, no me importa si lo que te han hecho es verdad. Mirad, al Señor Jesús
le dijeron de todo. Le dijeron que era un comedor, le dijeron que era un borracho, le dijeron que se iba con los parias de la sociedad. Lo mejorcito era su compañía. Le seguían algunos que en la marinera, ¿vale? Unos pescadores que eran considerados de los más bajos socialmente hablando. Un terrorista, ¿vale? Un terrorista iba con él. Mateo, un recaudador de impuestos. Si es que con esa pandilla, ¿qué se puede hacer? Con esa pandilla, ¿a dónde va este hombre? ¿A dónde va? Habla bien, pero se mete mucho con nosotros. Así que vamos a decir mentiras para que no pueda ser. Tiene la desvergüenza de decir que es hijo de Dios. ¿Pero quién se ha creído este? Dijeron de todo de él. Cuando hacía milagros, cuando hacía portentos, señales, le decían, esto lo hacen en nombre de Satanás. Le cuelgan en una cruz porque le acusan falsamente. Y estando en la cruz, el Señor perfectamente podía haber dicho, Padre, manda una legión de ángeles, porque hasta aquí hemos llegado. Zasca, se acabó. No aguanto más. Mira lo que han dicho de mí. Mira lo que me han hecho. Mira, aquí están. Y mis discípulos, ¿dónde están? Aquí está solamente uno. Mi pobre madre llorando y este otro ahí. Y unas cuantas mujeres llorando ahí. ¿Dónde están todos los demás? Señor, se acabó. Esto se acabó. ¿Qué hizo el Señor? Miró a todos desde una cruz y clamó a su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Seremos capaces de imitar al Señor Jesús con esto? ¿Seremos capaces de poder imitar al Señor Jesús y aprender a perdonar para que el resentimiento no haga grietas en nuestro corazón? Cuando dejamos que esto ocurra, la amargura en nuestra vida, esa amargura de cosas que nos han pasado, tiene que desaparecer. No podemos dejar vivir en esa amargura, en ese mirar negativamente todas las cosas, sin esperanza, sin futuro, sin presente. Porque como hijos de Dios tenemos un futuro increíble, lo he dicho al principio. Tenemos esperanza. El Señor está perfeccionando. No tenemos ningún derecho de vivir en amargura. Ninguno. Cristo está en nosotros. Somos hijos de Dios. Somos pueblo santo. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Dios mío, empieza a pensar todo lo que Dios nos ha dado para que esa amargura sea arrancada de tu corazón. Arrancada del corazón. No tenemos ningún derecho de vivir en soledad, porque el Señor nos ha hecho un cuerpo. El Señor nos ha hecho miembros los unos de los otros. Somos parte del edificio de Dios. Nos debemos los unos a los otros. No estamos solos. No estamos solos. El Señor no ha creado islas independientes, sino que somos un cuerpo. Y un cuerpo está compuesto pues de muchos órganos, algunos más visibles, otros más internos. Pero cada una de las partes de nuestro cuerpo es imprescindible. Yo no puedo decir, este ojo no me gusta, a partir de ahora este ojo no funciona, porque no es parte del cuerpo. Si alguien me ve caminando por la calle y me dice, además de que me voy a caer porque no veo nada, pero me dice, ¿por qué? No, es que este ojo no es del cuerpo. Este ojo no es del cuerpo. ¿Qué pensaría de mí? Esta mujer está loca. Esa mujer está loca. No, cada uno de nosotros realizamos una función y tenemos una parte que cumplir en ello. La culpa. ¿Cuántos de vosotros, ya no estoy hablando de pedir, de perdonar a otros, cuántos de vosotros arrastráis culpas personales? No soy capaz de perdonarme lo que hice.
no soy capaz de perdonar. Pero mira, el Señor dice que como está lejos el oriente del occidente, es imposible juntarlos. Así el Señor hizo alejar nuestras transgresiones. Dice que lo echará en lo profundo del mar. Si el Señor no recuerda las cosas que te ha perdonado, ¿por qué las recuerdas tú? ¿Por qué tiene que el enemigo usar una y otra vez ese remordimiento que trae a tu mente? Es que mira lo que hiciste. Es que vaya creyente que fuiste. Y te cuesta perdonarte aún a ti mismo. Las frustraciones que llegan a nuestra vida, ¿verdad? Muchas cosas que no somos capaces de hacer, de superar, y que lo que producen todas estas cosas son tristeza. Tristeza es una de las grietas en nuestro corazón que tenemos que aprender a quitar. El Señor ha venido a traer gozo. El Señor ha venido a trabajar contigo con los escombros que tienes en tu vida. Hay que reconocer que tenemos escombros, ¿verdad? Seguro que algunos de vosotros, cuando habéis visto algunas de estas cosas que he mencionado, o posiblemente cualquier otra, dices, ahí tengo un escombro en mi vida, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Ahora qué hago con esos escombros si yo lo que quiero es trabajar y hacer que el Señor edifique algo? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es reconocer el escombro, reconocer que está ahí, ¿vale? Que existe, detectar esa grieta que hay en tu corazón para pedirle al Señor la ayuda y el socorro necesario para que Él actúe en tu vida y en tu corazón y te dé las fuerzas que para nosotros es imposible de conseguir. Es urgente que podamos avanzar, hermanos. Es urgente. Ahí afuera hay un mundo que se está perdiendo sin Cristo. Hay cientos de personas cada día que mueren sin Cristo. Y nosotros no podemos estar detenidos por los escombros en nuestra vida. Tenemos que ser una iglesia que da testimonio, una iglesia que está hablando del Señor Jesús. Es verdad que estamos en territorio enemigo, todo lo que queráis, pero estamos, y así es el propósito de la iglesia, predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre de Jesús. Es lo que vais a hacer en esta tarde. Pero es urgente que prediquemos el Evangelio. Yo a los jóvenes se lo digo muchas veces, porque a veces me preguntan, ay pastora, es que se ríen de nosotros, es que cuando hablamos del Evangelio, es que la gente nos mira y se ríe, la gente nos mira y se ríe. Y alguien me compartía esta semana, uno de los jóvenes me compartía, recuerdo un día que nos dijiste, cuando alguien se ríe de ti, no se está riendo de ti, se ríe de Jesús. No eres tú, es lo que estás predicando, lo que le choca y lo que le revuelve y no quiere aceptar. Mi padre me enseñó acerca de la dignidad del Evangelio. Era un hombre sencillo, pero eso lo dejó muy claro en mi vida. En una ocasión, estando en un colegio, yo era pequeña, acabó el colegio, salí del colegio y, fíjate, instigado por el maestro, Los niños, instigados por el maestro, los mandó contra mí, yo debía de tener 4 añitos, una cosa así. Protestante, protestante. Y empezaron los niños a cascarme. Y yo llegué a mi casa, pues toda angustiada, protestante, ¿y eso qué es, no? ¿Qué es eso? Y hablé con mi padre habló conmigo y me explicó acerca de la dignidad del Evangelio. Al día siguiente fui y volvieron a salir los niños. Y yo, consciente de la dignidad del Evangelio, les pegué a todos ellos. Llegué a casa y se lo dije a mi padre, papá,
y estoy pegado a todos. Y mi padre me dijo, anda, ven aquí, que no has entendido mucho de lo que te he dicho, ¿vale? Pero el concepto de la dignidad del Evangelio quedó muy claro para mí. Y cuando alguien, aún siendo joven, venía y me decía, ¿tú crees en Dios? Le decía, ¿y tú no? ¿Cómo? ¿Vale? A veces tenemos tanta vergüenza de lo que somos que los demás hacen leña de un árbol que está caído. Somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. El Dios del universo es nuestro Padre. El Dios del universo es nuestro Padre. Somos discípulos de Jesús. Fíjate qué obra tan importante para compartir. Así que los escombros no nos quiten la labor importante que tenemos que hacer. El terreno de nuestro corazón que esté limpio, despejado, para que Dios pueda trabajar en estos días, para poder tener ese entusiasmo, para saber que el Señor va a estar trabajando y terminando la obra. La obra que Dios hace es buena, es para nosotros, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Y la obra que Dios comenzó en los filipenses la acabaría, la obra que Dios ha empezado con vosotros la va a acabar. La va a acabar. Esta tarde hay bautismos, hay unos jóvenes que valientemente dicen públicamente, sí, yo quiero seguir a Jesús. Espero que otros jóvenes que lo veáis esta tarde también deis el paso para que el próximo año también puedan gozarse con ellos. La gracia del Señor estaba con ellos. La gracia del Señor estaba con la iglesia a los filipenses. Y el Señor realizó con ellos la obra. No en nuestra fuerza, como hemos visto, no en nuestras habilidades, solo por gracia, solo por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que saber que Dios está trabajando en nosotros tiene que producir en ti alegría, tiene que producir en ti regocijo, tiene que producir en ti esperanza. El Señor no se cansa, el Señor no se desanima, el Señor no está en construcción. Los que estamos en construcción somos nosotros, pero el Señor trabaja en nosotros y con nosotros. Lo que es más, por nosotros. Así que es urgente que cojamos todos estos escombros. ¿Uy? No sé qué le pasa, no avanza. Hay uno más. ¿Uno de urgente? No, pues ahí se acabó. Pues ahí se acabó. Estaba en mi mente, pero no llego ahí. Es urgente que quitemos los escombros. Si no quitamos los escombros, el Señor no podrá edificar en nuestra vida. Orgullo, fuera. Resentimiento, fuera, hermanos. Egoísmo, fuera. Perdónate para que el Señor pueda obrar en ti. Orgullo, ¿de qué? De que todas estas cosas las ponemos a los pies del Señor y esta tarde veremos los planos que Dios tiene para nuestro edificio. ¿Qué casa? Ya veréis lo que Dios quiere hacer en ti. Que el Señor os bendiga.